Bueno, esperamos 2 minutitos más, a ver si se incorpora más gente, así empezamos. Hoy vamos a ver de la unidad 6, recipientes esbeltos. Bueno, vamos a ver hoy de la unidad número 6 lo que son los recipientes esbeltos, que muchos de ustedes normalmente en su proyecto lo realizan el cálculo este. En primer lugar vamos a ver algunas firminas un poco para introducirnos, por lo menos el que no lo conozca, y definir aquellos recipientes esbeltos que podemos ver en algunas de las firminas. Son aquellos que tienen una relación entre el diámetro y la longitud es mucho mayor la longitud, ¿no es cierto?, que su diámetro. Por ejemplo, aquí en la figura tenemos 3 torres de recipientes esbeltos. Normalmente se utiliza para fraccionamiento, por ejemplo, de líquido, gas, pueden ser para destilación también y obtención de diferentes productos. Pueden tener hasta 80 metros aproximadamente de altura, y su diámetro normalmente no supera los 2 metros de diámetro. Aquí tenemos otra vista de un recipiente esbelto. Lo que vamos a plantear ahora para calcular este tipo de recipientes van a ser las distintas cargas que actúan sobre el mismo. Va a haber cargas de distinta índole, cargas debidas a las presiones internas, cargas debidas al peso propio, cargas debidas a la acción del viento, por ejemplo, por ser muy altos, pasa a ser un factor también a tener en cuenta. Para que veamos los estados de carga, vamos a empezar con el peso propio, la presión interna del recipiente, normalmente es una presión interna, las cargas excéntricas que pudieran tener, que vamos a ver son aquellas derivaciones normalmente a través de cañerías hacia otros equipos, ¿sí? Esas cargas que normalmente son esas cañerías colgadas del recipiente le producen una carga llamada excéntrica, la cual debería ser equilibrada de alguna manera, no cargársela al recipiente en sí, sino que derivarla a algún apoyo en el suelo o algún tipo de columna lateral que la sostenga y que no influya en cargar sobre el recipiente. También vamos a analizar esfuerzos debido a sismos, por ejemplo, si estamos en zonas de movimientos sísmicos, efecto del viento. El efecto del viento es muy importante, sobre todo en zonas de vientos fuertes, ¿no es cierto?, porque produce la deformación y el desplazamiento de la parte vertical del recipiente a modo de una flecha, o sea, se mueve como si fuese una flecha. Básicamente se toma estas torres esbeltas como si fuese una viga o una columna empotrada en uno de los extremos y libre en el otro. Además, el viento trae aparejado vibraciones
en nuestro recipiente y peligra la estabilidad elástica, que es la que nos mantiene al recipiente en equilibrio. Va a haber entonces una combinación de cargas que van a ser el peso propio, la presión, la carga excéntrica, el viento, barra sismos. Por ejemplo, en operación tomaremos todos estos parámetros. En mantenimiento o montaje vamos a tener el peso propio, la carga excéntrica y el viento, porque, por ejemplo, la presión no la vamos a tener porque estamos justamente en fase de montaje. Y en el caso cuando tenemos el equipo en prueba hidráulica, será el peso propio, la presión de prueba y la carga excéntrica. Acá en el peso propio, digamos, estaría incluido, además del peso del material con el que está construido, también el peso del agua de la prueba hidráulica. Todo eso será sumado el peso propio del equipo. Bueno, acá al final recomiendo una bibliografía que es el manual de recipientes de Meigesi, que ya se los coloqué. Acá específicamente se lo ve en la página 50. Y después dos reglamentos, CIRSOC 102 y 103, que es el organismo que estandariza, digamos, recaba los datos que tienen que ver con el viento y con los movimientos sísmicos. Esto después se los voy a poner, lo voy a mostrar ahora, así después ya entramos directamente en tema. Por ejemplo, la CIRSOC 102, ¿sí? Este sería el CIRSOC, Centro de Investigación de Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles. Para obras civiles. Está bajo, digamos, la tutela del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿sí? Y en particular el 102 ve la acción de los vientos sobre las construcciones, la acción del viento sobre las construcciones. Esto después ustedes lo van a ver más detenidamente y en caso de necesidad, por supuesto que lo van a consultar, ¿sí? Por ejemplo, hay diversas definiciones, ¿no es cierto?, que nos va a hacer falta adecuar estas definiciones a nuestra situación o nuestro caso en particular de recipiente esbelto, ¿sí? Bueno, hay diferentes capítulos. Lo que más nos va a interesar en el caso nuestro es determinar cuáles son los lugares o las zonas geográficas y los valores normalmente de los vientos en diferentes épocas del año. Esto porque nosotros después vamos a ver que la velocidad del viento que incide sobre el recipiente esbelto se transforma en una fuerza que le produce una deformación al recipiente y por otro lado le produce un momento que va a recaer sobre la zona inferior donde el recipiente está sostenido o está apoyado. Lo paso de manera rápida, después ustedes lo van a ver. A donde que quería llegar era a una tabla acá, por ejemplo, evalúa la acción del viento. Esto se puede ver, después lo vamos a analizar nosotros más por encima, pero esto es para profundizar lo de la acción del viento. Y acá, por ejemplo, tenemos valores de referencia para capitales y algunas ciudades, en metros por segundo. Bahía Blanca, 28,5, Bariloche, 28, Córdoba, 25. Córdoba es de los promedios de velocidades en metros por segundo más bajo. Y por supuesto que son, por ejemplo, en Mar del Plata,
ya Neuquén, yendo hacia la zona sur. Bueno, Paraná también, mire, 30 tiene Paraná, metros por segundo. Río Gallegos, 32. Y, por ejemplo, Ushuaia tiene 40 metros por segundo como velocidad máxima en algunas de las épocas del año. Estos valores de velocidades nosotros los vamos a necesitar después para calcular el empuje que va a tener el viento sobre nuestro recipiente esbelto. Bueno, acá están las distintas zonas, ¿sí?, marcadas con los promedios del viento en metros por segundo. Bien, son mapas de referencia que corresponde al promedio de la velocidad instantánea, sea un pico de alguna ráfaga, ¿sí?, que son tomadas, bueno, cada 3 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y acá tenemos algunos valores de coeficientes que nos van a servir a nosotros también para ubicar, de acuerdo a el tipo de edificio, el tipo de construcción, un coeficiente para después calcular la presión dinámica del viento sobre el recipiente. Y con respecto a los sismos, a la actividad sísmica, es la norma SIRSOC 103. Esta, la SIRSOC 103, que tiene en cuenta los valores de probabilidades y de sismos de las distintas regiones también de nuestro país. Bueno, más acá abajo, después ustedes si lo necesitan consultarlo, lo ven más detalladamente. No quiero detenerme tanto en esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, ve acá empezamos a ver valores de factores de riesgo según el grupo de construcción A0, A o B. Ya ahí empezamos a tener definiciones respecto de coeficientes de acuerdo. Y después tenemos clasificaciones de suelos. Tendremos suelos más o menos inestables, ¿no es cierto? Entonces también con sus características particulares. Rocas firmes, suelos rígidos sobre roca, rígidos con profundidad de manto, etcétera, etcétera, etcétera. Tipos blandos. Y aquí tendremos diversos valores también de la acción sísmica y de qué manera incide de acuerdo a las zonas y el tipo de suelo y fundación que podamos tener. Bueno, algunos ábacos también que nos pueden ayudar a determinar algunos coeficientes. Bien, esto después se los voy a subir yo para que lo tengan ustedes para consultar esas normas que son para el viento, tener en cuenta el viento y para tener en cuenta los posibles movimientos sísmicos. Bueno, entonces ahora vamos a ver si los diseños de torres esbeltas bueno, se me perdió. Ahí está. No. Acá está. Bien. Bueno, ya lo encontré. Acá tendremos entonces este apunte, lo vamos a ir desglosando. Está bastante resumido de recipientes esbeltos, pero es suficiente para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de cálculo de este tipo de recipiente. Entonces,
dijimos que eran recipientes que tenían una longitud mucho mayor que su diámetro. Normalmente estos recipientes son simétricos según un eje vertical, ¿no es cierto? Y es importante esa condición para no tener cargas, digamos, excéntricas que carguen sobre alguna parte del recipiente solamente, sino que esté distribuida según un eje equidistantemente. Siempre vamos a estar hablando de recipientes de pared delgada, ¿no es cierto? Y la compresión axial del recipiente, debido a su propio peso, puede producir fallas que se dividen en dos grupos: por inestabilidad elástica o por pandeo. Es importante que, para que no ocurran estas fallas, por ejemplo, las secciones transversales del recipiente en su forma geométrica sean perfectamente redondos, no tenga variaciones de diámetros, como ovalamientos, ¿no es cierto?, abolladuras, sino que siempre tiene que ser lo más redondo posible, sin variar así su geometría. Porque esas deformaciones, como ovalizaciones o como abolladuras, por ejemplo, pueden producir deformaciones locales que lleven a la falla por inestabilidad elástica del material. Entonces, siempre en la construcción del recipiente debe tenerse presente que deben ser anillos perfectamente redondos para que no tengamos problemas locales de falla. Las dos condiciones de falla por pandeo, a las que normalmente estas torres pueden estar sometidas, ¿no es cierto?, se debe al peso propio del recipiente. La deformación puede ser total, o sea, se deforma todo el recipiente en su conjunto, o puede ser una deformación puntual, localizada. Para hacer el análisis, vamos a suponer que este es un recipiente esbelto, y vamos a suponer que el peso de toda la torre y los accesorios, lo que pudiera tener, va a caer esa fuerza, ese peso, desde arriba hacia abajo, y va a descargar justamente en la parte inferior, acá, en la parte de unión entre el recipiente y el casquete, esa zona, que podemos decir que el peso total del recipiente lo vamos a representar de alguna manera como una carga lineal en el gráfico de la derecha. Es una representación lineal de las cargas, donde P, en la base de unión del recipiente y el extremo, sería la carga máxima de todo el recipiente, y obviamente que en la parte superior sería 0, porque no estaría cargando nada por encima del mismo, sino que el peso va increciendo o la parte, digamos, que soporta el peso es en la parte inferior, que soporta la totalidad del peso completo del recipiente. Entonces vamos a hacer acá una analogía entre la carga P, que sería la máxima carga por peso propio que el recipiente estaría sometido en esta zona, esa L, que sería la longitud de todo el recipiente, P sobre L, va a ser igual a F, que sería una fuerza a una determinada longitud I, llamémosle así, sobre la longitud, también longitud L mayúscula menos I. Estas son dos ecuaciones de comparación de proporciones, suponiendo que P sea la carga total de compresión que recibe el recipiente. Y de ahí vamos a obtener diferentes expresiones que nos van a ir dando las fuerzas, ¿no es cierto?, las fuerzas que van actuando
en nuestro recipiente debido al peso propio del mismo. Aquí vamos a introducir el concepto, ¿se acuerdan de Euler? Cuando veíamos columnas que se encontraba empotrada en la parte inferior y libre en la parte superior. Euler había definido, ¿se acuerdan?, una carga crítica de pandeo, ¿sí? Sería también este caso, ¿no es cierto?, una carga crítica de pandeo, que sería justamente ese valor de F crítico igual al módulo de elasticidad longitudinal por pi cuadrado sobre 4L cuadrado por I, momento de inercia, en este caso del recipiente. Esa es la fórmula que había determinado Euler, ¿se acuerdan?, para el pandeo de columnas que se encontraba empotrada en un extremo y libre en otro. Entonces, si vamos a suponer de manera conservativa que la esbeltez de esta recipiente es mayor de 100, ¿se acuerda que 100 era el mínimo valor de esbeltez que Euler consideraba para poder aplicar la fórmula de Euler dentro del periodo elástico de los materiales? ¿Se acuerdan? Entonces, suponemos que para esto tomamos un coeficiente de seguridad de 3,5 y podemos de esa manera determinar la carga admisible, que es la que realmente podría soportar el recipiente sin ningún tipo de problema o estar cercano a una posible falla. Entonces, la carga admisible va a quedar igual a E por pi cuadrado sobre 14 por L cuadrado sobre I. Recordemos que L es la longitud del recipiente desde el extremo libre a la base de unión con el casquete inferior, que sería donde se deposita todo el peso del recipiente. Entonces, de esa manera determinamos una fuerza admisible, que sería una fuerza al pandeo, admisible para que nuestro recipiente no falle por pandeo. El momento de inercia de un cuerpo cilíndrico, como puede ser el de esta torre, ¿no es cierto?, con respecto a uno de sus diámetros, ¿sí?, va a tener que tener un valor mínimo capaz de soportar el máximo valor de esa fuerza crítica, en la parte inferior, como hemos llamado, en la costura de unión del casquete inferior con el recipiente. Ese valor de momento de inercia mínimo, ¿se acuerdan que tiene que ser mínimo porque es para el lado donde se pandearía en el caso de tener una sección, por ejemplo, de un perfil? En este caso, el I mínimo va a ser el mismo, no va a haber un I máximo porque es una superficie anular, redonda, entonces va a tener un I, un momento de inercia, igual para todos lados, porque es el momento de inercia según el eje. Como teníamos dos ejes y las fibras alejadas en los diferentes ejes eran distintas, ahí teníamos que tomar el mínimo. ¿A qué le vamos a llamar al mínimo? Al momento de inercia del cuerpo cilíndrico de la torre. Entonces, una vez obtenido este momento, para, por ejemplo, un diámetro D, diámetro medio del recipiente, quedarían las ecuaciones despejando, por ejemplo, el T mínimo. El T mínimo es el espesor mínimo de pared de un recipiente, va a quedar igual a todo esto. 112 L cuadrado por P sobre E por pi cubo de cubo. Acuérdense entonces que P sería la carga total, ¿sí? Y la carga de compresión máxima que va a tener este recipiente va a ser igual justamente a P, la carga total, sobre A, el área sobre el cual está asentado esa carga, que sería pi por diámetro por el espesor T de la base. Ese sería el área, que es la que soporta la compresión. Este valor de tensión máxima de compresión, ¿sí?, debe ser menor que la admisible al pandeo,
que va a depender de la esbeltez lambda. La esbeltez lambda va a ser igual a 2 veces la longitud sobre el I mínimo. El I mínimo, se acuerda que era el radio de giro mínimo. Es un valor que también, de acuerdo a la sección, vamos a obtener el I mínimo. Entonces, finalmente, podemos obtener una expresión para calcular la tensión admisible del pandeo, que para lambda menor que 100, la tensión máxima es una ecuación que va a ser igual a 1400 menos 0,0808 por lambda al cuadrado, siendo lambda la esbeltez. Y para los valores mayores de 100, va a ser pi cuadrado por e sobre 3,5 lambda cuadrado. Esa última tensión máxima de pandeo va a ser igual que la que obtuvimos cuando veíamos columnas empotradas en un extremo y libre en otro. Es exactamente la fórmula de Euler, ¿sí?, para lambda, esbelteces mayores que 100. Entonces, hasta aquí hemos considerado el efecto del peso propio del recipiente, o sea, el peso de las paredes del recipiente y de los accesorios que se encuentren también en la torre. También incluye, por ejemplo, si hubiera platos, separadores o algún otro tipo de anillos, estabilizadores, etc. También debe considerárselo porque todo va a caer sobre esa base a modo de compresión. Las deformaciones locales que aparecen debido principalmente a la geometría, a las fallas en la geometría del recipiente o de irregularidades en sus formas, ¿sí? Esas deformaciones locales, originadas por estas irregularidades, ¿no es cierto?, nos va a dar, según lo investigaron dos estudiosos del tema del pandeo, que la tensión de las paredes, ¿no es cierto?, por compresión, va a ser igual a la fuerza sobre el área. Esa tensión, como máximo, va a ser igual a la tensión admisible para que trabajemos dentro de valores elásticos, ¿sí? Y nos dan una fórmula que estudiaron ellos, igual a 21 por T sobre D por 10 a la cuarta, que por una condición especial, nunca ese valor de tensión tiene que ser superior a la tensión de fluencia sobre 3. A la tensión de fluencia sobre 3. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos el diagrama de tracción y veíamos tensiones de fluencia o tensiones de rotura, eran dos valores característicos del ensayo de tracción en donde nosotros lo podíamos dividir por un coeficiente de seguridad, en este caso el de fluencia lo dividimos por 3, la tensión de rotura normalmente la dividíamos por 4, y obteníamos, se acuerdan así, las tensiones admisibles con que podíamos hacer los cálculos de los elementos. Por eso aquí la tensión admisible a la cual tenemos que tratar de que trabaje nuestro equipo tiene que ser mayor que la tensión de compresión que va a tener el recipiente, ¿sí?, y menor que la tensión de fluencia sobre 3. Ahí estaría en ese entorno el valor de la tensión admisible que nosotros debemos lograr. Si en un caso particular esa igualdad no se pudiera cumplir, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer es colocar refuerzos que pueden ser de dos tipos: refuerzos longitudinales o circunferenciales en el recipiente, para lograr mayor rigidez en la torre. Estos refuerzos pueden ser perfiles normales, perfiles L, T, perfil normales U, que van a estar de alguna manera soldado al recipiente
y de dos maneras diferentes. Una, circunferenciales. Les aclaro que tanto los refuerzos circunferenciales como los longitudinales pueden estar dentro del recipiente o pueden estar por fuera del recipiente. Es indistinto, el efecto va a ser el mismo. Los refuerzos circunferenciales son los anillos que, por ejemplo, estamos viendo en la figura superior. Son anillos que se sueldan al cuerpo o al cilindro de la torre. En este caso, lo que hace el anillo es, de alguna manera, aumentar el espesor de pared de la chapa del casco de la torre. Aumenta ese espesor un cierto valor, entonces nosotros vamos a tomar como valor de espesor equivalente, en ese caso, cuando hay refuerzos longitudinales como el de acá abajo, la figura de acá abajo, se ven la sección del perfil desde arriba, quiere decir que va a lo largo de todo el recipiente. Ese sería el longitudinal. Y el circunferencial es el primero que vimos arriba. El espesor que vamos a tomar del recipiente no va a ser el espesor que calculamos por presión o el que calculamos por pandeo recién, sino que el espesor va a ser el equivalente, llamado T sub X. Ese valor equivalente va a ser igual al T mínimo que hemos calculado como espesor de recipiente, más A sub X, que sería el área de la sección del perfil que estemos colocando, sobre X, que sería la distancia entre refuerzo y refuerzos. Ese es en cuanto al longitudinal. Y en cuanto al circunferencial, va a ser un T equivalente sub I igual a T mínimo calculado de recipiente, más el área también del perfil que hemos colocado sobre I, la distancia entre refuerzos. Entonces, para este caso, la tensión admisible, ¿sí?, va a variar un poquito de lo que habíamos visto anteriormente, porque multiplicamos a la ecuación anterior por raíz cuadrada de Tx por T sub I, que son los espesores equivalentes. Eso tiene que ser menor o igual que la tensión de fluencia sobre 3. El área de la sección resistente va a ser igual a pi por diámetro, ¿sí?, pi por diámetro, que sería el diámetro medio del recipiente, por la raíz cuadrada de la multiplicación de los espesores equivalentes. Aquí hay una acotación que también se puede tener en cuenta el efecto rigidizante que tienen algunos elementos, como les mencioné anteriormente yo, como por ejemplo platos o bandejas interiores que estén en el recipiente, también ayudan con respecto a la rigidez. Entonces, la tensión de trabajo en las distintas secciones transversales va a ser una tensión de compresión igual a una fuerza sobre el área, ¿sí?, debiendo cumplirse que esta tensión de compresión sea menor o igual que la admisible del material. Bien, analicemos ahora otras de las cargas que influyen en los recipientes estos esbeltos. Estas son las cargas llamadas excéntricas. Estas cargas excéntricas, como ustedes ven en la figura, son producidas por elementos como, por ejemplo, cañerías, que tienen un cierto peso, y si no se la coloca sobre algún equipo que lo soporte, o sobre alguna columna que la soporte esa cañería, el peso directamente está produciendo un momento flector o un esfuerzo excéntrico a nuestro recipiente. Si tenemos una fuerza que sería, por ejemplo, W, el peso de la cañería que está bajando, por E, la distancia al centro del recipiente, nos está produciendo una flexión debido a un momento por la excentricidad que tiene esa carga respecto del recipiente.
Entonces lo ideal sería que esa carga extra, digamos, que le está afectando a nuestro recipiente, que es la cañería, esté soportada por alguna columna externa que esté en el piso, ¿verdad? Y que esté aliviando a la torre de tomar ese peso. ¿Mm? Entonces, siempre hay que tratar que esa situación no se dé. Por otro lado, muchas veces lo que se suele hacer es, si tenemos que colocar otras cañerías, colocarlas simétricamente del lado opuesto, para equilibrar de alguna manera esos esfuerzos. Perdón, ¿me están escuchando? Disculpen, lo que pasa es que hubo un corte de luz aquí, se apagó la otra computadora que tengo y pensé que el módem también se podría haber cortado, entonces se me había cortado una vez la comunicación. Bueno, continuamos entonces. Acá hay una tormenta de viento bárbaro, le digo. Por eso que se ve que ha habido algo con los cables que se han tocado. Bueno, entonces es importante considerar que estos elementos que van a colgar de alguna manera del recipiente estén sostenidos por alguna otra estructura que vaya al suelo y que no cargue sobre el recipiente mismo, porque es un ingrediente más, una carga más que tenemos que resolver, que está actuando sobre el recipiente esbelto en este caso. Entonces, en los recipientes, cuando son más cortos, digamos que son de poca esbeltez, estas cargas excéntricas producen, además de la flexión, también produce compresión, o sea que aumenta la carga compresiva sobre la parte inferior del recipiente. Son dos cargas que actúan simultáneamente. En el caso de la flexión, acá sabemos que es igual al momento sobre el módulo de elasticidad, perdón, el módulo de resistente a la flexión. M sobre W es una formulita que le hemos visto en estabilidad en tercer año, ¿se acuerda? En donde el momento es el momento flector máximo, ¿sí? O el momento que esté aplicado sobre el módulo resistente a la flexión. Y la tensión de compresión va a ser igual al peso, puede ser el peso W, en este caso que estaba indicado en la figura, sobre el área sobre la que está actuando. Entonces acá tenemos una combinación de tensiones de compresión y tensiones de flexión. Bien, opero, digamos, sumo mis tensiones, en este caso, ¿no es cierto? Y supongo para diversos valores del radio, integro de alguna forma el radio, lo voy a volver a la figura para que ustedes vean. Integro según el eje central de la columna, para un lado menos R minúscula, para el otro lado más R minúscula. Entonces allí hago las integraciones, ¿sí? Para distintos valores de X, que sería el valor que va a ir variando, y obtengo para valores de excentricidades menores al diámetro medio sobre 4, el diámetro del casco, ¿no es cierto?, que está sometido a compresión sobre 4, voy a obtener para valores de X igual al radio, o sea, diámetro sobre 2, una tensión mínima de menos W, que es el peso, sobre pi por D por T, por 4 por E, que es el valor de excentricidad sobre D, más 1. Esto es una tensión que hay que sumarle a la original producida por el propio peso del recipiente. Esta es una tensión debida a la carga excéntrica que hay que sumarle a la de compresión
originada por el peso propio del recipiente. Como la tensión axial que se origina por la presión interior, se acuerda que la presión interior, nosotros cuando hicimos el cálculo de espesores de recipientes, teníamos una tensión axial y una tensión tangencial, la cual se diferenciaban exactamente en el doble. La tensión tangencial era el doble de la tensión axial. La tensión radial la desestimábamos, digamos, por ser un recipiente de espesor de pared delgada. Entonces, la tensión axial, como es la mitad de la tangencial, quiere decir que la mitad aproximadamente del espesor de la pared del recipiente, ¿sí?, va a estar soportando la tensión axial interna debido a la presión interna, y nos queda la otra mitad aproximadamente del espesor que puede absorber algún otro tipo de solicitaciones, como en este caso una tensión normal de compresión. Una tensión normal de compresión. O algunas otras deformaciones producidas por las flexiones debido a la carga excéntrica o cargas debidas al viento también. En todos los casos, cuando tratemos torres esbeltas o altas, las tensiones producidas por cualquier excentricidad o carga excéntrica, hay que sumarla y combinarlas también, además con la del propio peso, con las cargas que aporta también el efecto del viento. O también habrá que tenerlas en cuenta sumándole las cargas sísmicas en el caso que estuviésemos en una situación o en una región donde pudiera haber movimientos de este tipo. O sea, ustedes ven que vamos sumando cosas porque la suma de esa va a hacer, digamos, que sea importante finalmente la carga sobre el recipiente. Por lo tanto, no debemos dejar nada librado al azar y calcular espesores o diseños de recipientes de tal manera que soporten. Bien, cuando hay más de una carga excéntrica, llegado el caso que sean varios, ¿sí?, los momentos flectores de cada uno de ellos hay que sumarlos. O sea, será una suma de momentos flectores. Vamos ahora a la otra carga a tener en cuenta que habíamos analizado al principio, que es la carga debida al viento. Carga por viento. Esta carga se supone que va a ser como una carga distribuida que va a estar en todo lo largo del recipiente. En este caso, el recipiente va a ser como una viga uniformemente cargada. ¿Se acuerda cuando tenemos una carga uniformemente repartida? Bueno, en este caso, el viento va a suponerse una carga uniformemente distribuida a todo lo largo del recipiente. El efecto, principalmente en la parte inferior del recipiente, en la parte de las patas, en la parte del apoyo, va a ser importante esta carga y se va a suponer que toda la fuerza va a estar concentrada en la mitad de la torre. Va a estar concentrada en la mitad de la torre. Más o menos como cuando hacíamos una carga uniformemente repartida, ¿se acuerdan que cuando lo veíamos en una viga, la carga estaba, digamos, considerada al centro de esa viga como aplicada allí? Si bien la aplicación, digamos, de las cargas no era concentrada, pero sí se representaba en la parte central de la viga. En este caso, lo mismo va a ocurrir con esta carga Q debida al viento, ¿sí? Esta carga Q debida al viento que va a estar situada a la mitad del recipiente. Esta carga Q, que sería una fuerza producto del viento, va a estar dada por el producto de lo que se denomina presión aerodinámica del viento,
que tiene que ver justamente con las velocidades de los vientos de acuerdo a las zonas o regiones. Esa carga aerodinámica o presión aerodinámica va a ser igual a 0,047, una constante, por la velocidad del viento al cuadrado. Por la velocidad del viento al cuadrado, en este caso en kilómetros por hora. Esa es una presión aerodinámica que multiplicada por el área, del recipiente, el área suponemos que va a ser el diámetro por la longitud. Se supone que es todo el diámetro del cilindro, ¿sí?, por la longitud. Esa sería el área. Entonces, la carga Q, producto del viento, va a ser igual a la presión aerodinámica del viento por el área sobre la que actúa. Si bien no actúa sobre toda el área esta que estamos determinando, pero como que lo estamos así, digamos, sobredimensionando de esta manera. Lo estamos como sobredimensionando porque el área va a ser mayor a la que realmente el viento está azotando. Bien. En el caso de que las torres tengan un faldón en la parte inferior, acá en la zona H1, es una zona donde el recipiente va a estar apoyado. El recipiente se puede apoyar sobre patas, ¿sí?, X cantidad de patas, depende del peso que tenga que soportar, o va a estar soportado por un faldón, que es un anillo completo de aproximadamente el mismo diámetro que el recipiente, que va a apoyar el suelo y a donde el recipiente apoya o es soldado sobre ese faldón. Es un material, perdón, es un cilindro de material que hace las veces de apoyo del recipiente. En ese caso, el faldón, ¿no es cierto?, va a tener un área también, llamémosle a su 1, ¿sí? Y esa área del faldón va a haber que sumársela al área del recipiente que anteriormente estuvimos calculando. Por ejemplo, vamos a tener un área ahora llamado A1, cuando tenemos faldón, este valor A1 es un área igual al diámetro del recipiente por H mayúscula, que es la longitud del recipiente sin el casquete hasta el suelo. ¿Por qué hasta el suelo? Porque está considerando el faldón, que, como recién les expliqué, es un cilindro completamente cerrado donde apoya el recipiente. Es donde se lo suelda y hace las veces de apoyo. Si tuviera patas, el viento no afectaría mayormente porque pasa por entre medio de las patas. Por eso, en el caso de cuando tiene patas, se toma solamente la longitud L del recipiente por el diámetro como área de incidencia del viento. Bien, en la base del faldón vamos a tener esfuerzo de corte, producto de esta fuerza del viento. Este valor, digamos, de esfuerzo de corte lo podemos llamar T1, T1, que va a ser igual a Q1. Q1 sería la fuerza del viento cuando tenemos faldón. Y tenemos un momento flector producto de este viento, que va a ser igual a Q1 por H. Q1 por H, la distancia desde el suelo a la aplicación del valor Q. Este valor de H minúscula va a ser igual a H mayúscula sobre 2. En el caso de que el recipiente tuviera patas, si el recipiente tuviese patas, ¿no es cierto?, en la base del mismo, o sea, en la base del recipiente, el esfuerzo Q es el esfuerzo de corte, es la carga Q. Acuérdense que los esfuerzos de corte, como cuando estudiamos viga, es igual a la fuerza
que tengo a la izquierda o a la derecha del lugar que yo estoy considerando. En este caso, el momento flector B, va a ser igual, cuando tengo recipientes con pata, a Q por H. Q por H minúscula. Q por H minúscula. Y en este caso, H minúscula va a ser L mayúscula sobre 2 más H1. Más H1. Entonces, para cerrar el concepto, vamos a considerar que la torre o el recipiente esbelto es una viga en voladizo con carga uniformemente distribuida. Para este caso, si nos retrotraemos a los cálculos cuando hacíamos vigas cargadas uniformemente, el momento flector es igual a Q, que era la carga por unidad de superficie, perdón, por unidad de longitud, carga específica, distribuida por I, en este caso I al cuadrado sobre 2. Q, que es la carga uniforme, es la presión aerodinámica del viento por el diámetro, ¿sí? Y el espesor de la pared que va a ser necesario para soportar esta acción del viento, ¿sí? Lo podemos deducir de la fórmula que vemos acá abajo, donde interviene el momento flector, que es el momento que calculamos anteriormente, y la tensión a misiles representando al material. Entonces, vemos que el espesor del recipiente va a ser proporcional al momento flector. Va a ser proporcional al momento flector. Y va a tener un máximo si yo considero el valor de I, si yo considero el valor de I, y esta función cuadrática que tiene el momento, el valor máximo va a estar en la parte inferior, en la unión del cilindro y el casco inferior o extremo inferior. Es decir, cuando el valor de I tome el valor de L. Cuando el valor de I tome el valor de L, voy a tener el momento flector máximo, que va a ser este que tengo acá en la parte inferior. Entonces, reemplazando en la fórmula de espesor de pared anterior, el espesor de pared debido al viento va a ser igual a toda esta fórmula donde reemplace el momento que tenía aquí flector por su equivalente deducido aquí. Entonces, tenemos un nuevo valor debido al viento. Un nuevo valor de espesor, perdón, debido al viento. Entonces vamos a tener T sub P, espesor, que tiene su cálculo referido a la presión interior del recipiente. Después encontramos T sub C, que era el espesor requerido para soportar la compresión producida por el peso propio del recipiente o el peso de las paredes del recipiente, ¿sí? Y ahora tenemos un tercer valor de espesor que es el necesario para soportar las acciones del viento. Las acciones del viento. Entonces, sumando todo esto, ¿no es cierto? Vamos a tener nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, que la tensión axial debida a la presión, dijimos que la mitad de ese espesor soportaba la acción de la presión interior, la mitad del espesor, o sea que la T sub P, que es la T del espesor sobre 2, sería el espesor que nos está aportando el cálculo
de la presión interior, hay que sumarle el espesor que soporta de acuerdo al viento, que debe soportar de acuerdo al viento, y se resta el espesor por compresión debido a que es un esfuerzo negativo el de compresión, ¿sí? Entonces, haciendo esa suma, el valor resultante tiene que ser mayor que el debido al cálculo por presión interna. Tiene que ser mayor al cálculo debido por presión interna. ¿Mm? Entonces, el espesor mínimo para construir un recipiente tendrá que ser mayor que el espesor debido a la presión. ¿Mm? Si la parte inferior del espesor de la pared cumple con la parte de la desigualdad, esta que planteamos anterior, y puede ir disminuyendo hacia la superior, entonces quiere decir que si yo tengo el espesor por viento y el espesor por compresión igual a 0, el T mínimo calculado va a ser mayor, o tiene que ser, perdón, mayor que el debido a la presión. Entonces, debe calcularse el espesor en la base de cada uno de los anillos de las chapas que van a construir el casco de la torre. Por ejemplo, si yo construyera un recipiente esbelto con muchos anillos para lograr la longitud que yo quiera, suponete que tengo, no sé, 40 metros, tengo que lograr 40 metros de altura de un recipiente de un diámetro de 1,5 metros o 2 metros. Supongo que lo hago de anillos, por ejemplo, de 10 metros. Entonces necesito 4 cilindros de 10 metros de largo cada uno para llegar al recipiente esbelto. Yo puedo calcular, ¿sí?, que el recipiente o la parte del recipiente de la base, los primeros 10 metros que van a estar, digamos, soldados sobre las patas o sobre el faldón, puede ser más grueso que los otros recipientes que voy a ir colocando hacia arriba. Puedo ir teniendo una disminución en los diámetros porque justamente el peso del recipiente va a caer sobre el de abajo, sobre la zona de la unión del recipiente con el casco inferior. Esto es más o menos como hacer un sólido de igual resistencia, se llama, cuando en algún momento mencionamos en flexión, a veces para los ejes, muchas veces no es necesario hacer un eje de un diámetro muy grande para soportar la flexión, sino que hay zonas del eje que pueden tener un diámetro menor porque soporta tranquilamente la flexión a la que está sometido. En este caso, puede hacerse que la parte inferior o el primer anillo que está soportando la mayor carga del peso del recipiente pueda ser de un grosor mayor que los demás anillos que conforman la totalidad del recipiente. Bueno, eso en cuanto a lo que es el cálculo de espesores de acuerdo a las distintas cargas. Cargas propias del peso, cargas del viento, cargas excéntricas. Ahora vamos a analizar qué pasa con la deformación del recipiente. También debemos nosotros tener un límite de la deformación o deflexión producida principalmente por el viento, en este caso. Por eso, vuelvo a repetir, consideramos al recipiente esbelto como una columna cargada uniformemente, empotrada en un extremo y libre en el otro. Ahí tenemos la gráfica para que ustedes se acuerden de la columna y que se producía una flecha. Ese valor de flecha ya lo hemos calculado en estabilidad, era para esta situación Q por L a la cuarta sobre 8 E por I. L es la longitud del recipiente, Q es la carga supuesta uniformemente repartida, E módulo de elasticidad longitudinal del material, e I el momento de inercia
del recipiente, de la sección del recipiente. Entonces, la carga distribuida ya sabemos que producto del viento era la presión aerodinámica por el diámetro y el momento de inercia de, en este caso, de un recipiente, lo tenemos aquí, pi por d al cubo por t espeso sobre 8. El módulo de elasticidad es del material, y para una torre con patas, la deformación o flecha es igual a esta fórmula que tenemos aquí, y cuando tiene un faldón, va a ser esta fórmula, que es lo que varía, es el valor de L a la cuarta o de H mayúscula a la cuarta. L sería la longitud del recipiente hasta la unión con el cajete inferior, y fíjense, cuando se toma faldón, el valor de la longitud se toma hasta el suelo, que sería el valor de H mayúscula. Esa sería la diferencia entre los dos valores de flecha, cuando es con faldón o cuando es con patas. En estos casos de flechas también se pueden limitar estas flechas. Para eso sirven de mucho por ejemplo, los refuerzos longitudinales. Estos valores de flecha pueden ser variables, se pueden fijar de alguna manera y controlar que, de acuerdo al uso en el lugar que se lo vaya a hacer, se pueda mantener dentro de los valores normales establecidos como máximo, para que no produzca una deformación mayor que la elástica solamente en todo el recipiente. En los casos de las cargas excéntricas, van a producir una deflexión también debido a ese momento de la carga, que era W por la excentricidad E. De la ecuación de la elástica, se acuerda, sacamos un valor de momento, y en estos casos igualábamos con la ecuación de la elástica y del momento, y luego integrábamos los valores para x0 o para x igual a h, longitud máxima. De aquí obteníamos un valor I, que es el valor de deflexión que se produce en la parte libre, digamos, en el extremo libre del recipiente. Es donde obviamente se produce la mayor deformación. El valor de I máximo, o sea, de la flecha máxima que se puede permitir, vendrá dado por la fórmula. W sería el peso que actúa en una excentricidad E, y x cuadrado sería el valor de la longitud integrada. X al cuadrado, el valor de x. También, como va a haber una deflexión, puede haber un ángulo de deflexión debido al momento. O sea, no solo se va a deformar en un sentido, sino que a su vez va a deformarse angularmente, y podemos determinar ese valor de tita, digamos, valor de ángulo de deflexión, y ese valor de tita va a dar igual a delta I sobre H menos X'. El delta I es toda esta fórmula en donde intervienen los valores de longitud total H y de X. Bueno,
Logramos entonces un valor de flecha F2, F2, que sería un valor, el I máximo que calculamos recién, y un delta I, el delta I, que se daba debido a la deformación o a la deflexión en un ángulo que tenía nuestro recipiente. Acá está, por ejemplo. Entonces, la flecha total, que es la flecha 2, va a ser igual a la flecha M y sub M, que habíamos calculado primero debido a momento, y un delta I que es un valor también de flecha que se suma debido a la variación o a la deflexión angular producida por el momento. Entonces obtenemos acá un valor de F2, que sería el valor total, la suma de las dos anteriores. Si en el caso estuviera soportada por patas, en lugar de faldón, como hemos venido calculando, ya saben que sustituimos el valor de H, que es el valor total de la longitud del recipiente hasta el suelo, por el valor de L, valor de la longitud del recipiente hasta la zona de unión del faldón o de las patas. La flecha F no debe superar 5 H milímetros con H en metros. Traducido, es 5 milímetros por cada metro de altura de las torres. O sea, como valor máximo, ¿sí?, no puede superar el valor de la flecha 5 milímetros por cada metro de torres. Si tuviéramos una torre de 10 metros, serían 50 milímetros la flecha máxima que podría tener esa torre. Si tuviéramos 40 metros, sería 4 por 5, 20, serían 200 milímetros en 40 metros. Es bastante, pero bueno, obviamente que al ser tan esbelta la torre, en la parte superior, sobre todo por efectos de el viento y por efectos también de estas cargas excéntricas, seguramente vamos a tener un movimiento importante, ¿no?, como cualquier torre de semejante altura y semejante esbeltez, digamos, porque la parte de sección, en este caso un diámetro, no son tampoco muy grandes. Con respecto a los efectos de las vibraciones, producto también del viento, las torres van a entrar en una especie de resonancia, ¿no es cierto? Van a entrar en vibraciones. Normalmente vibraciones, pero de baja frecuencia. Pero estas vibraciones pueden afectar al casco del recipiente con efectos de fatiga. Es decir, con el tiempo se puede producir la fatiga del material y obviamente la falla del recipiente. Entonces, estas vibraciones, estas frecuencias, estos periodos de vibraciones deben limitarse, no deben tener un valor máximo. Ese valor máximo que tenemos que limitar va a ser el periodo T sub M, que es igual a 0,8 por raíz cuadrada de P por H sobre Q por G, siendo G la aceleración de la gravedad. Q, ya sabemos, el esfuerzo de corte en la base. P es el peso total, ¿no es cierto?, de la torre, y el H la altura total. El periodo de oscilación del recipiente aproximadamente lo podemos calcular por esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí?, con valores de H, la altura total, diámetro, y L en metros, y el valor del peso en kilos,
y el espesor en centímetros. Este sería un periodo de oscilación del recipiente, cuyo valor no debe superar, ¿no es cierto?, el T máximo que podemos calcular con la fórmula anterior. Bien. Vibraciones. Bien, las combinaciones de esfuerzos que se van a dar acá van a ser varios. Tenemos varios esfuerzos producto de cargas que ya estuvimos viendo anteriormente. Ahora hay que analizar en su conjunto cómo actúan para poder hacer un dimensionamiento correcto del recipiente. Entonces, todos los esfuerzos los vamos a considerar que están actuando simultáneamente. Estos esfuerzos ya vimos son el peso del recipiente, la presión interior, la carga del viento, cargas excéntricas, y las tensiones van a ser positivas de tracción y negativas de compresión. Estas tensiones deben combinarse por separados. Estas tensiones se van a producir por el viento y, por ejemplo, sobre el lado que actúa el viento, las fibras del recipiente nuestro se van a traccionar y del otro lado, del lado opuesto, van a ser comprimidas, se van a comprimir. Entonces acá tenemos un resumen de los esfuerzos debido al viento, a la presión, al peso y a las cargas excéntricas. Acá, del lado del barlovento o sotavento. Esto nos está indicando la posición del recipiente respecto del viento. Por ejemplo, del lado del viento se llama barlovento. Entonces, el esfuerzo de ese lado del recipiente respecto del viento va a ser positivo porque va a ser de tracción. En cambio, del lado del sotavento, o sea, del lado opuesto al viento, donde no le da el viento, va a ser de compresión debido al viento. Esto es producto de la flexión o de la deflexión del recipiente por efecto del viento. Con respecto a la presión, si es interna, vamos a tener un valor positivo de tracción del recipiente con presión interior. Eso ya lo vimos. Y en el caso, si fuese externa la presión, vamos a tener un efecto de compresión, por lo tanto, el efecto de la presión es negativo, de compresión. Lo mismo ocurre del otro lado del sotavento porque estamos considerando la presión. Con respecto al peso, en cualquier parte va a ser de compresión, por lo tanto es negativo. Y respecto a la carga excéntrica, de un lado vamos a tener flexión y de otro lado vamos a tener compresión. Bueno, las tensiones deben calcularse en las siguientes secciones transversales. Son lugares críticos donde necesitamos hacer el cálculo para tener seguridad que no se nos rompa. En la base inferior de la torre, si tuviera faldón, ¿sí?, en la junta del faldón con la cabeza o extremo del recipiente, esa junta que es donde considerábamos que estaba todo el peso, esa es la junta del faldón, que es la unión del recipiente cilíndrico con la parte inferior o casco extremo inferior del recipiente. Ese serían los lugares críticos de cálculo de espesores, de cálculo de soldadura, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto donde haya cambio de diámetro de espesor de pared, donde haya un cambio de diámetro de espesor de pared. Además, el recipiente va a estar solicitado a diferentes esfuerzos que se originan de acuerdo a cuál fuese la condición en que esté el recipiente. Por eso, todas estas tensiones van a ser
tenidas en cuenta durante el armado o desarmado del recipiente, durante la prueba de agua o prueba hidráulica, durante la operación, que sería durante el uso o el proceso. Bien, ahora vamos a ver la parte de cálculos de qué lo sostienen estos recipientes, que son los cálculos de los faldones o de cálculos de patas, ¿sí? El cálculo del faldón, por ejemplo, puede ser un cilindro o un tronco de cono, también puede tener una forma cónica, ¿no es cierto? Que va a ir unido entre el recipiente y los cimientos o la fundación, con anclajes que pueden ser con bulones, ¿sí? O con cordones de soldadura. En el caso de los faldones, por ejemplo, acá vamos a tener dos formas de soldar un faldón. A tope, con soldadura a tope, como sería el caso A, o como soldadura a solape, como en el caso B. Son dos formas de soldar distintas. Normalmente lo más aconsejable es soldar a tope. La soldadura soporta mucho mayor esfuerzo, soldadura a tope que soldadura a solape. Y el espesor que va a tener que tener ese faldón, el espesor que va a tener que tener ese faldón para soportar todas las cargas que están en juego, la del peso, la de la descarga excéntrica, la del viento, etcétera, etcétera, ¿sí? El espesor de ese faldón va a ser igual al valor T, ¿eh? El valor T que estamos viendo allí, donde suma los momentos, lo que tiene en cuenta los momentos flectores, que es el primer término, y lo que tiene en cuenta el peso o los pesos del recipiente, que sería el segundo término. Ese valor T es el valor de cálculo del faldón. El momento sub B que utilizamos acá es el momento debido, por ejemplo, al viento o carga excéntrica sobre el faldón, sobre la base del faldón. Lo demás, exactamente lo que vimos anteriormente, el peso del recipiente completo, etcétera, etcétera. Acá, un valor que se ha agregado es el valor de E, que era, como ya vimos, como vamos a tener soldadura, el valor de eficiencia de soldadura, que tiene como 0,6 cuando es a tope y 0,45 cuando es a solape. Y estos valores se incrementarán un poco si se le hace algún tipo de control de radiografiado, tintas, ultrasonido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, lo demás, cálculos de anillos bases o de bulones, eso no lo vamos a ver, no tenemos tiempo, pero ustedes pueden leerlo, es un poquito más de lo mismo, tiene en cuenta los momentos flectores, tiene en cuenta el peso, ¿no es cierto?, total, para calcular los espesores, los tamaños y las tensiones que actúan sobre estas bases. Acá hay digamos, algún anexo que tiene que ver con el ancho que va a tener que tener el anillo base. El anillo base es el anillo que va a soportar el peso y que va a ir, digamos, abulonado a los cimientos o a las bases del recipiente, ¿sí? Al cual se van a soldar las patas del recipiente o el faldón del recipiente. Es un anillo que es el que conecta el recipiente con la fundación del recipiente. Bueno, cálculos de bulones de anclaje, esas cosas no lo vamos a ver.
no hace falta que lo veamos, por lo menos para este curso. Si alguno tuviera alguna situación especial que hacer un cálculo para su tesis, ¿sí? Me lo consulta, o si quiere que ampliemos un poquito más de lo que pueden leer acá, no tengo ningún problema en que lo veamos particularmente. En lo que hace al curso en sí, no vamos a tener tiempo de desarrollar todo esto que están viendo, pero puede que le haga falta para sus tesis, para el cálculo de sus tesis. En ese caso en particular lo veríamos en otro horario y en otro día. ¿Se dan cuenta? Bueno, de todas maneras, todo esto también, si quieren ampliar un poquito más, está en el manual de recipientes de May-Jesse. Si quieren ampliar un poquito más. Hay un ejemplo de aplicación. Acá hay un ejemplo de aplicación que está muy bueno. Aquellos que tengan que hacer un recipiente esbelto pueden tomar este como ejemplo, ¿sí? Acá tenemos los pasos que se van llevando a cabo. Esta es una torre de 30,5 metros. Acá están todos los pasos que van siguiendo, sería un procedimiento, ¿ven? El peso de la torre sería el peso del casco, el peso de extremos, hay bandejas, soporte, anillos, registros, etcétera, etcétera. Hay un peso de aislante, plataformas que se colocan, o equipos como escaleras que también son colocados, también hay que sumarlos. ¿Ven? Están acá paso a paso todos los pesos que hay que sumar para tener en cuenta y calcular el espesor del recipiente. Acá es el cálculo de compresión, cálculo debido a la presión del viento. Está muy bueno este ejemplo práctico, lo pueden ustedes utilizar como un procedimiento base si tienen que calcular un recipiente esbelto. Bueno, eso se lo voy a subir ahora al aula virtual para que ustedes lo tengan también. Y la clase que viene nos vamos a dedicar a ver la parte práctica de cálculo de espesores de pared de cañerías y de recipientes. ¿Sí? La clase que viene. Y después de la clase que viene, que es el 11, perdón, ¿qué estamos? A 4. Tiene parcial con Gastón ustedes. Y la 18 sí. Me comí la clase de Gastón. Era así. Era así. Ya lo había hablado con Gastón. Él les va a dar el parcial, que sería en la hora de él, ¿sí? Y en las horas mías veíamos la parte práctica de cálculo de espesor de recipiente y de cañería. Así era. Con razón, ahora me asusté, pero claro, así habíamos quedado la clase pasada, ya creo que esto le había comentado yo algo. Y en las horas de él hacen el parcial y después hacemos la parte práctica de recipiente y de espesores de cañería. Así es. Bueno, sí, exactamente, sí, la parte de espesores de recipiente y de cañería. Bueno, no sé si tienen algo que preguntarme respecto de lo que hemos visto hoy, de recipientes esbeltos u otra cosa. Bueno, cualquier cosa me mandan un WhatsApp o un correo, no hay ningún problema. Yo ahora les voy a subir estos apuntes, lo de las normas CIRSOC y este apunte de recipientes esbeltos. Y ahora hoy día no, porque se baja la clase y se queda bastante tiempo para que se baje, no me voy a quedar aquí. Así que, pero mañana se las subo a las clases. Pero lo del apunte se lo subo ahora. Bueno, chicos, les voy a tomar listas antes de que nos vamos. Aguirre, Javier. Aguirre María, Anovasi,
Aramayo, Arias, Arisi, Presente. Arridovino, Arribodino, Baez, Banega, Barrio Nuevo, Presente, profe. Borri, Carpio, Chericotti,